clase programada para el día de hoy. Tenemos pues un nuevo punto que se refiere precisamente al penúltimo punto respecto de la ley penal. O sea que aquí vamos a hablar hoy del ámbito de validez temporal de la ley penal y solo nos queda pendiente el ámbito de validez espacial de la ley penal. Esto se refiere a la ley penal en el tiempo y el próximo es la ley penal en el espacio. Y con eso terminaríamos la ley penal y empezaríamos ya la teoría del delito. Hoy estoy ahí enterándome que el segundo parcial lo tenemos para el 18 de abril. Ya fijos. Es el último examen que ustedes tienen, el último parcial, el 18 de abril. Parece que corrieron una semana después del feriado de Semana Santa. Yo espero pues avanzar un poco ya en cuanto a la teoría del delito. No sin antes hacer el día de hoy un análisis evaluativo de lo que hemos trabajado hasta ahora. Atención a que ustedes puedan pues, expresarme en primer lugar cómo les pareció, no cómo les fue, cómo les pareció el examen. Luego pues que pudiéramos hacer pues una evaluación en cuanto a la efectividad del curso, es decir, si el curso está siendo o no está siendo efectivo tal y como lo estamos presentando, en atención pues a la experiencia que ustedes tuvieron en el parcial, con la certeza de que el segundo parcial no va a ser el doble, sino el triple de complicado en relación a esto. Si creen que es complicado, la verdad que no es muy complicado, pero el grado de dificultad va a ser 3 veces más. Y lógico, el final es mucho más complicado todavía. Y luego vamos complicando más los exámenes en la medida que vayan avanzando ustedes. El derecho penal 1, que lo tenemos el primer parcial, espero tenerlo a finales de julio, principios de agosto, ya viene mucho más complicado. Luego el segundo parcial del derecho penal 2, que estaría como finales de septiembre, viene mucho más complicado. Y finalmente en noviembre tenemos el final y ya es complicado. O sea, esto se complica en la medida en que vayamos, obviamente, conociendo más de la disciplina, que ustedes conozcan más y estén pues, preparados pues, desde el punto de vista doctrinario y legal para ir resolviendo los casos. Pero pues acabamos de tener el examen, afortunadamente tenemos clase presencial ahora, entonces eso me permite, me puede pues dar la oportunidad de hacer el análisis de la evaluación. Si hubiera sido pues esta semana virtual, no hubiéramos tenido esa oportunidad, pero afortunadamente estamos aquí. Así es que quisiera que con la mayor confianza ustedes puedan expresar pues, libremente cómo comentarme sobre la evaluación y comentarme sobre cómo les ha parecido el curso hasta ahora. Con toda la confianza haciendo el análisis. Por favor, compañero. Buenas noches. Yo en lo personal considero que tuvimos demasiado texto y poco ejemplo de lo que en el examen, ¿verdad? Nuestro enfoque personal a mí no me fue muy bien. Y tal vez como 2 ejemplos que está viendo de lo que usted mencionó, y ahí fue lo único que dejamos. No nos metimos tanto a ahondar en títulos de ley, en enfoques, para estar claros y ir buscando ahí
un tema relacionado con la ley. Considero que esa es mi expectativa, no sé por qué digan los compañeros. Sí, sí. Muchas gracias, vamos a seguir escuchando. Exprésense hoy, caemos así. Muy buenas tardes, licenciado. Igual que el compañero Dani, el curso me parece muy bonito, muy interesante, hemos aprendido muchísimo, pero sí lo sentí bastante difícil, no sabía cómo aplicarlo en los artículos que decía. Había cosas, por ejemplo, esas partes de que si usted es el juez y entonces sí tal vez si pudiéramos ver más casos prácticos o hacer ejercicios, ejercitar, ¿verdad? Para esas actividades que nos van a ayudar a preparar, no solo para el examen, sino para la carrera. Sí, yo la verdad es que tengo, bueno, yo tuve algo como una barrera mental, no creo que solo me haya pasado. Y la verdad es que, como usted dijo, su forma de enseñar es totalmente diferente. Entonces, no todos en primer lugar estamos acostumbrados a tener el libro. Yo creo que en mi lugar, yo se me puse nerviosa, no sabía si agarrarlo y contestar o qué hacer. La verdad es que en un momento del examen sí me frustré porque no sabía, porque no estaba acostumbrada. Pero la verdad yo creo que estamos acostumbrados al sistema de que nos dicten qué es lo que tenemos memorizar, creo yo. Y yo creo que la mayoría tenemos. Al menos yo lo pienso así, pero lo veo así por el lado pedagógico, que yo creo que todos estamos de estimulación, no la tenemos de la misma manera. Fíjese, licenciado, que, bueno, personal, yo creo que algunos más teníamos la idea de los casos, pero no sabía yo cómo escribirlo de esa forma jurídica. No sé si estaría bien dicho, llevarlo de una forma máxima en los casos, o sea, poner el caso y toda la cosa. Sabía, póngase uno de tantos, cuando le dispararon a Ricardo en las piernas. Entonces sé que la aportación, sé que esto que hizo el Roberto, creo que él no lo hizo con saña de matarlo, pero hubieron circunstancias, ahí creo que era tanatología en una de tantas de las respuestas, pero no sé más, o sea, las respuestas directas como tanatología, toxicología, ahí sí, pero los casos, o el otro de la aportación de arma, cuando agarraron al cuate de la costumbre, exactamente, agarraron al tipo en la terminal. Lo sé que es ilegal, que está en una ley especial de armas, pero no sé ya el artículo, cómo expresar qué artículo me ampara en eso. Ahí es donde La interpretación quizás no ¿cómo escribirlo? O sea, sé que no estuvo bien, sé que esto no era, que se hablaba de todo esto, pero... ¿Alguien más? ¿Alguien también? ¿No? A mí me parece muy buena su clase, pero igual que los compañeros, el adaptar los casos, los conceptos, yo diría un poquito más de ejemplo, cómo hacer las doctrinas, cómo relacionarlo con todo. Yo siento que eso nos aporta casi a todos. Yo creería, licenciado Dispense, que tal vez una explicación de cómo trabajarlo, para que nosotros sepamos cómo empezar a hacerlo, o una técnica, cómo estudiarlo, algo, creo. Para nosotros, sí, nosotros poder empezar a deshacer la madeja mental que tenemos, somos nuevos en esto. Tal vez lo que más me llamó la atención es esto de que cómo empezar a deshacer la madeja mental o la que tenemos. Bueno, yo creo que eso es básicamente lo que ha pasado. Ustedes no están, la mayoría, sino que todos, acostumbrados, no estaban acostumbrados a este tipo de evaluaciones. Están mal acostumbrados y casi que absurdamente acostumbrados a que les estén preguntando los acuerdos de memoria que ustedes tengan que memorizar en la primaria, con el libro de Pepe Polito. Miren,
Yo desde el primer día les dije a ustedes, el primer día que me paré, les dije cómo iba a hacer el ese día se lo dije. Y obviamente también les dije que era bastante que esta experiencia que teníamos de ponerlo en práctica hace más de 25 años, de alguna manera ha tenido mucho que ver en el éxito de la preparación de profesionales de derecho penal en nuestra facultad. Y que a este servidor, pues les decía, me da gusto ver pues, cómo se desenvuelven los profesionales afuera, ya como magistrados, como jueces, como fiscales, como abogados, como asesores, pues cuando un día yo los vi sentados aprendiendo. Obviamente que el sistema es un sistema que si es que no están acostumbrados, yo se los dije cómo era, y que les gusta mucho las clases, tanto que les gusta, pues sí pasa, les gusta mucho la clase, pero no les gusta estudiar. O sea, esto no, es que miren, el gran problema, vean, me dicen, no hay que hacer, me dicen, acompañar con el libro, saber cómo. Sí, hay que leer el caso y resolverlo, pero pregunto con el libro acá, código acá, o lo que quiera, o si no, sin nada, pues, como usted lo crea conveniente. Ahora, vean esto, todos los casos, los 4 casos que les puse, yo los comenté. Aquí. Yo no me puedo dar todos los días venir a poner casos. ¿Y las clases quién se las va a dar? Sí, aquí hay un tema que voy a explicar y que usted tiene que profundizar a sus 3 horas de estudio que le dieron el mínimo. Y luego usted tiene que profundizar en su doctrina y en su ley. Yo cada vez que expongo un caso se los planteo como un tema, se los planteo como caso. Esos casos que ustedes vieron ahí, todos los habíamos visto aquí. Eso es lo más sencillo, pues. Y con ese propósito lo traje para resolverse. Que se den cuenta. Y eso es, aquí lo vimos todos. Y la aplicación de la ley, aquí la hemos visto, lo poco. Y algunos más que yo advertí que me pudieron, fueron más a fondo todavía, porque se dieron de veras, como debe ser, el trabajo de estudiar 122 artículos. Que nada que ver, yo les dije, estudien los primeros 10. 10, les dije, mira, solo estudian en la cafetería, mi hermano. El problema es que ustedes preguntan si eso no hace o no pasa. Vean, este trabajo, tal y como lo estamos planteando, es una formación de tal manera que ustedes puedan salir formados para ser abogados penalistas en la calle. En la calle, ustedes les van a plantear un caso y ustedes tienen en su bufete, donde sea, sus libros, todas sus leyes, todo. Y lo van a abrir para ver, pues. Pero si ustedes realmente han estudiado esto con responsabilidad, tal y como, porque yo les dije, esto es de 2 vías. La responsabilidad mía es enseñarles los temas, explicarlos, motivarles, etc. Pero la responsabilidad de ustedes es estudiar. Veamos quién ha faltado al contrato que hicimos. De ver, puede ser que sea yo, soy el malo, pero ustedes hagan un examen y háganos ahorita que resuelva eso, para que vean ustedes pues realmente qué fue lo que pasó en el examen y cómo cada uno de ustedes lo advierte. Yo les comentaba a los compañeros en otra sección que esto es como las clases de medicina en cirugía.
A un estudiante de cirugía, ¿ustedes creen que le van a dar, el profesor va a practicar con ellos los miles de casos de cirugía que ellos pueden tener como cirujanos? Jamás, nunca. Ese expone, explica, y si acaso cuando van a los hospitales ven una o dos. Claro, pero lo que sí explican y lo que sí manejan, deben manejar todos, es la técnica para entrarle a cualquier caso, que es lo que yo trato de que quede claro en cada vez que expongo, y les pongo casos. Pero hoy de adrede les puse los casos que yo puse aquí. Yo les cambié de nombre y de modo, pues, pero ahí vamos a verlos. Y los expliqué y les dije eso. Es decir, que cualquiera, ¿han entendido, comprendido? Sí. Bueno, ahora con respecto a alguien me dijo por ahí, es que es de todo, ¿verdad? Porque yo estoy haciendo siempre propongo hacer una evaluación de todo para retroalimentar y para obviamente ver si ya está siendo efectivo el trabajo. Y me decían, mire, es que lo que pasa es que me entregaron, no sé qué, muy tarde el libro. ¿Y eso qué tiene que ver? Si ese no es un libro de Pepe y Polita. Yo se los dije aquí, el primer día. Es más, de verdad, si ustedes pueden bajar o leer cualquier otro libro, lo leen en los celulares. ¿Para qué van a comprar un libro? Ahí leen, ahí métanse a las bibliotecas, a Harvard, a Oxford, a la de aquí, y ahí encuentran mi libro, pues ahí, y ahí leen. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que hay que dedicarle tiempo, hay que sentarse 2, 3, 4 horas a leer, a estudiar, a hacerlo. Ahora, el libro es, obviamente, las copias, o los chivos, o lo que ustedes quieran, son auxiliares que ustedes en el momento, solo para ratificar lo que ya saben. Claro, si usted quiere venir a estudiar aquí y ver, es más, si usted hubiera sido hábil, aunque no hubiera estudiado, lo hace, porque las respuestas estaban ahí, todas estaban ahí, ahorita lo vamos a ver, así su de abril, aquí está. Entonces, ¿qué es realmente lo que está pasando? Que hay, en cierta forma, de verdad, uno, es un sistema al que ustedes probablemente no están acostumbrados, pero ¿cuál quieren de los dos? Es decir, yo no podría de veras decir, o esperar que ustedes hacer como se hacía hace 50, 60 años, y los muchachos o los muchachitos aprendiendo de memoria, repitiendo, y en el examen preguntarles para que memorien. ¿Cómo pues? No tiene nada que ver. Eso no es formación. Vean, ¿cómo van a trabajar ustedes derecho penal en la calle? Y estoy hablando de derecho penal. ¿Se acuerdan que también les comenté que no es fácil? Pues el derecho es complicado. Y que muchas veces mucha gente viene aquí pensando que es fácil, pues no sé los números. Los números son fáciles. 2 más 2 son 4. 5, 2 por 5 son 10. Y si no, está malo. Pero el derecho no. Es especulativo, es racionalista, en inducción. Tiene demasiada concentración y hay que meterse en eso. Y eso lo hace difícil. Máxime a los abogados penalistas, como ustedes que quieran seguir esto, que el juicio es oral y público en la calle. Oral y público. Ahí está usted, frente a la prensa, frente a los que están oyendo el juicio, frente al juez, frente a los fiscales. No se está hablando. Es otra cosa. Usted tiene que empezar a formar. Y aparte de eso, entiendo que mucha gente, he preguntado algunas veces, ¿cuál es una de las razones por las cuales se escoge uno una u otra carrera? Habrán muchas, pero en la medida de lo posible uno escoge una carrera porque es la que le gusta, porque es en la que uno tiene alguna creación. Definitivamente, para ser un eminente cirujano, yo creo que tiene que tener habilidad manual, aparte de conocimientos para poder entrar en lógico, ¿no?
para ser abogado tiene que tener una integridad intelectual y mire, y no cómo. Pero ahí, en los mismos casos, estaban las respuestas. Pero aquí, obviamente, su habilidad para identificarlo. Porque hay cosas que le digo que llaman la atención, pues. Yo le estaba comentando que hace un rato, en la tarde, venía ahí cuando me encontró un compañero. Y me dijo, mire, licenciado, mire, disculpe, quiero hacerle una pregunta, mire, ¿usted es licenciado o es doctor? Porque miren, yo digo que le dicen doctor, pero digamos, usted tiene clínica y también me dejó helado. Ese es el gran problema. Imagínate lo que estaba preguntando. Él está equivocado porque yo soy doctor, pues que si yo tenía clínica también, que si yo también, nada más, o que si yo solo, como era, pues que no entendía eso. Entonces digo, miren, pero así estamos, hasta eso. Y fíjese, me dijo que ahorita estoy leyendo su libro y todo lo que ha sido, y dice que es doctor y que usted se graduó en España, pero digamos, usted cura. Mire, eso es duro. ¿Qué explicación le podría dar? Pero es difícil, miren cómo se ríen ustedes, pero hasta ese nivel yo, obviamente, pues yo soy abogado. Lo otro, ya les dije, es un grados académicos, y lo más bajo es el licenciado. Y algunos que son doctores y les dicen licenciados se enojan. Yo no me enojo, pero la gente que es doctor, Dios guarde que le digan licenciado, como una bofetada. ¿Entiendo? Es el puro que está diciendo que es sacristán. Lo están depreciando. Yo les digo, hasta ese punto estamos llegando. Esa es falta, o sea, totalmente desubicado. Entonces yo les agradecería, bueno, en esto estoy haciendo un análisis en todo, porque hoy tengo la primera sección de la tarde y esta sección. Entonces quiero ver el grado de penetración y cuáles han sido, digamos, las variables que pudieran incidir en esto. Yo les digo, miren, antes de hacer la evaluación rápida que vamos a hacer hoy, les quería hacer una pregunta y quiero que me la respondan ustedes, pues solo levantando la mano, nada más. De todos los que están acá ahorita, ¿quiénes de ustedes no trabajan? No trabajan. Sí, o sea, es lo lógico. O sea, estamos hablando que no trabajan 5 y todos los demás trabajan. Contrario censo, en la tarde preguntó quiénes de ustedes trabajan. 5 levantaron la mano. Que trabajan, los demás no trabajan. Estos son privilegios. El trabajar es un privilegio. Y hay que tomarlo en cuenta. Y hay que uno esforzarse y con mayor razón. Pero con mayor razón los 5 aquí, 6 que no trabajan. Entonces, ¿qué? Y yo les preguntaría, ¿y cuántas horas diarias duermen? Les preguntaría si tienen algo que hacer, porque miren, es que aquí tiene que haber un esfuerzo, pues. O en todo caso, les preguntaría, ¿les gusta a ustedes lo que hacen o qué? ¿Por qué, pues? ¿Cuál es el objeto de estar acá? De venir acá es un esfuerzo. Después de trabajar, venir acá es triple esfuerzo. Y después irse a su casa y después otra vez. ¿Pero con qué? ¿Por qué ese esfuerzo? ¿Cuál es el objetivo? Ustedes tienen que aprovechar eso. Yo a muchos les he dicho acá que esta carrera es privilegiada. La nuestra es muy privilegiada, porque es una carrera de las únicas que quedan independientes, liberales. Usted se gradúa de abogado notable y puede ir a poner su oficina en cualquier pueblo, cualquiera, donde sea, y va a comer bien. Y no se va a levantar a las 4 de la mañana.
Ahí se va a levantar a las 9, a las 10 abre su bufete y a las 11 ya está haciendo escritura. Notario, como notario va a hacer 10 escrituras al mes. ¿Qué quiere más? Quiere ser abogado. Muy bien. Y penalista. Muy bien. Un caso que leí. Solo común puede vivir usted toda su vida. Pero ¿cómo lo van a buscar? ¿Por qué lo van a buscar? Y el problema de los abogados penalistas es que los van a ver trabajar en la calle. Es decir, ahí van a ver los que le están pagando, van a ver a quién le pagaron, cuánto. Lo que quiero decirles es que somos privilegiados los que tenemos esa carrera y ustedes. Entonces hay que ponerle ganas, hay que perder tiempo, hay que hacer la lucha, pues. Y efectivamente es lo que esperaba. Allá no me dejaron mentar, aquí 5 son los que no trabajan. En la tarde 5 trabajan. O sea, la otra, entonces ahora, pero esto lo veo porque de alguna manera es un privilegio. Todos los que han pasado por acá, pues toda la vida han trabajado, pero se han esforzado mucho y ahorita tienen un nivel, olvídense, llevando una serie de casos, pues. Pero lo que pasa es que hay que estudiar, hay que dedicarse. Entonces vamos a empezar para que ustedes vean rápidamente y me dicen, después de la evaluación que ustedes hicieron, miren el gran examen que les puse. Caso número 1, oigan, Pedro López fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil en la terminal de autobuses de la zona 4 de esta ciudad, acusado de portar ilegalmente una pistola calibre 45. En el juzgado su abogado alega que el sindicado, siendo originario y vecino de Zacapa, tiene la costumbre de llevar siempre su pistola al cinto, como lo hace la mayoría de su pueblo. Es un caso natural, así pasa. Gente que viene de allá y aquí lo capturaron y dijeron, pues, es ilegal, lo llevaron al juez. Y eso pasó. Entonces la pregunta es, 1, usted como juez, ¿cómo resolvería el presente caso? ¿Le instruiría proceso penal, sí o no? Razone su respuesta. ¿Sí o no? Razone su respuesta. Ahí, ¿de qué estábamos hablando? Y es más, miren, si ustedes tienen habilidad y de veras manejan esto como es, si ustedes leen la segunda pregunta, dice, ¿qué papel juega la costumbre como fuente de derecho penal para resolver el presente caso? Estoy diciendo todo, pues. ¿Quién estaba preguntando? Y ahí con el bigote en la mano, ¿cómo? ¿Qué papel juega la costumbre? ¿Cuántas veces les dije yo a ustedes aquí desde que vine que la única fuente de derecho penal que hay es la misma ley penal? Que la costumbre aquí no puede ser fuente de derecho penal porque contraviene el principio de legalidad, el principio de exclusión de analogía. ¿Cuántas veces lo dije? Entonces, este era un señor que estaba acostumbrado en su pueblo, que vino a la terminal de bus y ahí lo detuvieron. Y le dijeron, mire usted, pues es delito. El juez viene y le instruyó proceso penal por portación ilegal de arma de fuego. Alguien me dice, mire, Lic, pero es que no hemos visto la portación de arma todavía, usted no lo dice. No estoy preguntando nada de eso, solo para que miren de verdad. Aquí la respuesta era, si usted como juez dice, ¿le instruiría proceso penal? Sí o no, resuelve su respuesta. Sí, por portación ilegal de arma, ya que la costumbre de su pueblo no lo exime de responsabilidad, pues. Fundamento legal, artículo 17 constitucional, que es el principio de legalidad, artículo 1 del Código Penal, artículo 7 si quiere la exclusión de analogía. ¿Cuántas veces dije eso aquí? Y todavía abajo le pregunto, ¿qué papel juega la costumbre como fuente de derecho penal para resolver el presente caso? La costumbre no es fuente de derecho penal.
La costumbre en todo caso es una fuente indirecta. Es cierto, ¿no? Lo vimos aquí, lo dijimos, ¿no? Hablamos del artículo 1 del Código Penal. Entonces, ¿de qué me están diciendo que no y que no estamos? ¿Dónde estamos? Alguien que haya estudiado un poquito en su casa, que haya escuchado las clases y todo, sencillamente no le lleva más de 2 minutos. Yo le dije, solo lea bien, piense, sea corto para escribir. Miren el caso número 2. Bueno, el primero, sencillo. No, cómo les fue es otra cosa. Pero yo les estoy viendo que hagan la evaluación de cómo realmente si el caso era muy difícil. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, ¿cómo usted? Cada quien sabe. Ahora, el caso 2. Juan Pérez fue capturado por la Policía Nacional Civil luego de haber intentado causarse la muerte cortándose las venas. ¿Cuántas veces les hablé yo de los casos? Uno que se fue a tirar al puente, otro a la médica, se los dije, ¿no? Oigan esto. El juez, al escuchar la imputación del Ministerio Público, advirtió que esta persona trató de suicidarse, pero que dicha conducta no es delictiva. Sin embargo, por considerar que es un peligroso social, lo dejó preso por tentativa de homicidio. Fíjense lo que hizo el juez. Entonces la pregunta era, ¿la decisión del juez está ajustada a derecho o bien vulnera algún principio constitucional o derecho penal? En su caso, ¿cuál y por qué? Obviamente que no está ajustada a derecho, viola el principio de legalidad y exclusión de analogía, porque no podía procesarlo por tentativa de homicidio. Es posible, se lo inventó el juez. Este quería suicidarse, pero no lo logró. Pero por ser peligroso social. ¿Cuál es el fundamento legal? Otra vez, artículo 17 constitucional, que es el principio de legalidad, artículo 1 y 7 del Código Penal, principio de legalidad y exclusión de analogía. ¿Dónde está lo difícil? Muy bien, la segunda pregunta de este caso: ¿es posible legalmente enviar a prisión a una persona con carácter preventivo por considerar que es un peligroso social y pueda cometer un delito estando libre? ¿Se acuerdan cuando les expliqué aquí lo que era el derecho penal del ciudadano garantista versus el derecho penal del enemigo? ¿Se acuerdan lo que les dije? Es decir, ¿cómo ven ustedes que alguien porque anda tatuado, así, todo peludo y todo mal vestido? No, este es peligroso, ya lo bote. Viola el principio de legalidad. Entonces, en este caso, ¿es posible legalmente enviar a prisión a una persona con carácter preventivo antes de que cometa un delito? No, no es posible. Se está violando el principio de legalidad, el artículo 17 del Código Penal, el artículo 1 del Código Penal. No es posible. Y luego vean lo que dice abajo. Explique la diferencia del delito considerado como ente jurídico y el delito considerado como fenómeno social. ¿Cuántas veces hablé en las escuelas? Es decir, que la escuela clásica en cuanto al delito, empezó a estudiar delito y decía que era el choque entre la conducta del hombre y la norma penal del Estado, y que 50 años después la escuela positiva dijo que eso era falso, que el delito era un fenómeno social. Y los libros de ahí los tienen abiertos. ¿Cómo? O sea que nunca, pero ni siquiera llegué. Entonces, ¿cuál es lo difícil? Y luego de eso viene la otra pregunta. Explique la diferencia. Bueno, esto es la escuela clásica, eso ya está claro, ¿verdad? Son las 3 preguntas de este caso. Vamos al otro caso. Víctor González es administrador de la finca cafetalera Buenos Aires y en su rutina de labores sorprende a Milton García sustrayendo café en grano recolectados del beneficio. Descubre que el señor García posteriormente lo vendía por su cuenta, que es un hurto agravado. Ante lo sucedido y para no perjudicarlo,
el administrador decide dejarlo 2 fines de semana detenido en la garita de la finca y le impone el pago de 500 quetzales por daños y perjuicios. Pregunta, responda, ¿considera que es legal y justa la actitud del administrador de la finca? No. ¿Cómo? Y no es Dios puniente. ¿Cuál les digo? Dios puniente solo el Estado, a través de los órganos jurisdiccionales, los jueces competentes. El administrador no se podía dar el lujo de ponerlo para no despedirlo, lo va a dejar preso 2 días de semana. Y mire usted, 500 quetzales de año. ¿Cómo? Muy bien. Fundamento legal, otra vez lo mismo. 17 constitucional, 1 del Código Penal. Hubo alguien que de verdad me llamó la atención y lo he comentado, que me puso artículo 65 del Código Penal de fundamento legal. Yo solo leí esto y dije, excelente, aunque lo demás de mano. Fíjense cómo. Es que uno leyó los 122 artículos y los analizó, porque el 65, que ese nunca lo dije yo, porque todavía no hemos llegado ahí, ahora vamos con esto, pero el 65 se refiere a la aplicación de la pena. Dice que el juez debe fijar la pena y en base a las agravantes del 65. Y como alguien vino y me lo puso fundamento legal. Excelente. ¿Qué es leer 122 artículos? Eso es mucho. Y yo solo dije, lean 10 si quieren. Muy bien. El número 4. Ya este es el fundamento constitucional, no sé si está bien, el artículo 6 de detención legal de la Constitución. ¿Qué es detención legal? Como decía de que estaban conteniendo a la persona Por eso. ilegalmente. Es detención ilegal. No, y como, bueno, para mí, yo no entendí que debería explicar, entonces es una No, pues si usted fue más y me puso más artículos que poner la ilegalidad, esa es la ilegalidad. El administrador no podía meter preso, dejar preso a este o cobrarle años de juicio. Si usted está fundamentando esto como el artículo constitucional que admite, hay varios, no está de más. Pero para mí esos son tan mejor que haber puesto uno, pero bastaba con poner el 1, el 2, que es lo que constantemente estamos viendo. Pues, pero si usted se mete a más, pues va a encontrar mucho más. Mira hasta dónde va. El 4, esto es muy importante. Pedro, con el único fin de lesionar a Ricardo para que no juegue un partido de fútbol, le dispara en las piernas. Ricardo es llevado gravemente herido al hospital y 15 días después es sometido a una intervención quirúrgica, donde fallece a consecuencia de una sobredosis de anestesia. Pedro es capturado y procesado por los delitos siguientes: portación ilegal de arma, disparo de arma de fuego, lesiones graves y homicidio. Pregunto, si usted como abogado es contratado para defender, no para acusarlo, para defender a Pedro, ¿qué alegaría en relación a los delitos que se le imputaron? Razones y respuestas. Aquí, eso 3 días antes lo vimos, ¿no? Les puse el caso del del carro, ¿verdad? Yo les dije, miren, es un concurso aparente de normas penales. En este caso dice, si usted como abogado es contratado para defender a Pedro, ¿qué alegaría en relación a los delitos que se está imputando? Que solo debe procesarlo. ¿Por qué delito? ¿Por cuál? Por posiciones graves. No, lesiones graves. Lesiones graves. ¿Y qué pasó con el homicidio? Eso sería culpa de... Correcto. No. No. Miren, ahí es donde tienen que analizar cada caso. Él murió a consecuencia de una sobredosis de anestesia. No tenía nada que ver su defendido con eso. Él le disparó porque no fuera a jugar.
15 días después lo operaron y sobredosis de anestesia. La responsabilidad penal es del anestesista. Bueno, entonces aquí es que solo debe ser procesado por lesiones. Refiere a los principios doctrinarios aplicables al caso. Al caso que estamos viendo, que es un concurso aparente en normas penales. ¿Cuáles son los principios? Ahí los tenía, ¿verdad? Subsidiariedad y absorción. O sea, el delito de lesiones graves succionó a los otros, los absorbió. Porque la aportación ilegal de arma y el disparo de armas, ¿qué tiene que ver? En las lesiones quedó. Y ahí está, ahí tienen el libro hasta ahí con el libro. ¿Oh? Luego dice, ¿qué relación tiene la tanatología y la toxicología como fundamento legal para resolver el presente caso? ¿Qué es la tanatología? Eso lo vimos cuando vimos la enciclopedia, tienen ahí sus libros y tienen todo abierto. La tanatología es la ciencia que estudia las causas que produjo la muerte de una persona. Mírenlo, ahí está. Bueno, entonces, ¿qué relación aquí qué relación tiene? Que la tanatología es la ciencia que estudia las causas que producen la muerte de una persona, y en este caso, con ella se advirtió, pues, que el homicidio, la muerte de esta persona, no es responsabilidad del muchacho este que le disparó. ¿Y qué relación tiene la toxicología? Que se refiere al envenenamiento, no tiene nada que ver. Se refiere al envenenamiento, pues a la muerte por envenenamiento. No tiene nada que ver con esa cosa. Eso era todo, eso estaba, ahí lo tenía. Yo comenté que la toxicología se puede determinar también el estado de cuánta anestesia se paciente, por ello pero eso no tenía nada que ver con el caso, con el que estaban procesando, porque él no era anestesista. Bueno, si usted analizó para decir que en el presente caso, para advertir pues que él murió por una sobredosis de anestesia, pues miren qué interesante y es bueno. Porque la toxicología estudia lesiones o muerte por envenenamiento. Entonces él es como muy sofisticado, pero no está mal. Una buena respuesta. Sí, tal vez no vamos a negar si eso es real, pero es correcto. Es una forma. Y con esto también puede decir que no es responsabilidad del otro. Miren la respuesta del compañero. Ahora, si usted dijo eso es porque sabía que era de toxicología. Y si no lo sabía, tenía el gran libro ahí viendo. Sí, está bien. De eso se trata. No está mal. Ahora, oigan esto. El fiscal del caso argumenta en su acusación que en base al artículo 27, inciso 2 y inciso 3 del Código Penal, Pedro actuó con alevosía y premeditación conocida, lo cual tipifica un asesinato y no un homicidio. El abogado defensor alega que no es obligación acatar lo que dice el fiscal porque él tiene un criterio diferente sobre lo que es alevosía y premeditación. La pregunta era, ¿quién tiene la razón legal en el presente caso en cuanto a la diferencia de criterio? ¿Cuántas veces les dije yo eso? Y les puse lo mismo. Alevosía y premeditación. Quien tiene la razón es el fiscal porque hay una interpretación auténtica, que es harta obligación de acatar los puntos. Vaya, todavía les pongo fundamento legal, si otros habían puesto ahí 27, 2 y 3 y ni eso pudieron copiar. Miren, díganme cuál era la dificultad de este examen. No, la dificultad está en que ustedes no han hecho un análisis de conciencia para de verdad por poder profundizar más en los temas. No hay razón, miren el caso, no es... todos los casos los había comentado aquí, ¿no? Sí. Solo les puse otro nombre, pues. Así es que miren, por favor, este examen es sencillo y no es del otro mundo. Miren que
no hemos visto los fundamentos. Todos los fundamentos eran los mismos, 3 artículos. Y miren los demás fundamentos, como el del 65, que sí es cierto, pero me parece extraordinario como alguien, claro, porque leyó los 122 estatutos, que no son muchos, y no los leyó, se los estudió. Muy bien, entonces, por favor, el 18 de abril es el segundo parcial. Viene 3 veces más complicado que este. Fíjense lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener ya estos temas y lo relativo a la teoría del delito. Miren este tema. Lo voy a dar, es muy cortito, 10 minutos. Este tema se refiere al ámbito de validez temporal de la ley penal. Es la ley penal en el tiempo. Y el último tema que nos queda es ámbito de validez espacial de la ley penal. La doctrina le llama la ley penal en el espacio. A esta la doctrina le llama la ley penal en el tiempo. Ámbito de validez temporal de la ley penal. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el periodo de vigencia que tiene una ley, cualquier ley? ¿Cuál es el ámbito de validez temporal de cualquier ley? De cualquier ley. El ámbito de validez temporal de cualquier ley es su periodo de vigencia. Es lógico. O sea, ¿cuál es el ámbito de validez temporal? En el tiempo, ¿cuánto una ley dura para que pueda aplicarse? ¿Cuándo está vigente? El periodo que tiene vigente. Por ejemplo, muy bien, una ley entra en vigencia el 1 de enero del 23. Y su periodo de vigencia termina el 31 de diciembre del 23. Aquí nació la ley, aquí se publicó y aquí se abrogó o se derogó. A esto, desde que nace hasta que muere la ley, se llama ámbito de validez temporal de la ley penal. Muy bien, la pregunta es si es posible aplicar esta ley penal que nació el 1 de enero del 23 al 12 de diciembre del 23, si es posible aplicar esta ley a casos que se dieron antes de su vigencia, o sea, en el año 20, o si es posible aplicar esta ley a casos que se dieron después de abrogado, el año 24 que estamos ahora. ¿Es posible? Sí, favorable al reo, sí. Ahí está. Si es penal y favorece al reo, si es posible. Ninguna ley es retroactiva. Ya es un principio constitucional. Artículo 15. La irretroactividad de la ley. Ninguna ley es retroactiva. Ninguna ley puede aplicarse para atrás. Solo que sea materia penal y que favorezca al reo. Son 2 condiciones. 2. Uno, que sea materia penal. Si es materia penal y luego favorece al reo, sí puede aplicarse para atrás o para adelante. Disculpe una pregunta. En este caso, cuando alguien está en un juicio, pues cuando ya está aplicado penal. No, permítame.
Las penas solo se van a aplicar después de la sentencia. Nunca le van a aplicar a nadie una pena en el juicio. La pena es producto de una sentencia condenatoria. Pero ahí vamos a ver una cuestión importante en el último punto de hoy con la cosa juzgada. ¿Cuál es el fundamento constitucional? O sea, ¿cuál es el principio constitucional que respalda la irretroactividad o retroactividad de la ley penal? Artículo 15 constitucional. Ahora, ¿cuál es el fundamento legal en el Código Penal vigente? Artículo 2. Artículo 2 del Código Penal. El artículo 2 del Código Penal, el artículo 15 constitucional y el artículo 2 penal. El artículo 2 penal habla de la extractividad. Y esa extractividad de la ley penal, oigan, por favor, no vean, entonces eso lo tienen ahí. Escuchen la explicación. La extractividad de la ley penal, el artículo 2, comprende la retro y la ultra. La retro y la ultra. La retroactividad es aplicar la ley para atrás para resolver un caso. Ninguna ley puede aplicarse para atrás, ninguna, salvo que sea materia penal y siempre que favorezca el derecho. Ninguna ley puede aplicarse ultraactivamente. Si ultraactivamente es cuando se aplica una ley que ya está abrogada, ya no existe. Pero ¿cómo se va a aplicar si ya no existe? Sí, si es materia penal en favor del reo. Y aquí ponemos el ejemplo para aclarar lo que decía el compañero. Aquí estamos hablando del 1 de enero del año 23 al 31 de diciembre del 23. Juan comete un delito de robo en julio, en el mes de julio del año 23. Y el robo tenía 10 años de cárcel. Pero este señor Juan, que comete, por favor, no estén escribiendo, eso con esto, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué escriben? Entonces lo leen y ahí está. Escuchen lo que oigan, si no por a ver si lo comprenden. Juan Pérez comete un robo en el mes de julio del año 23 y el robo tenía 10 años de cárcel. Pero el juicio de Juan Pérez va a terminar hasta julio del año 24. Quiere decir que el juicio, el proceso penal se llevó un año. Él lo cometió en julio del 23, robo, y tenía 10 años. Pero la sentencia fue en julio del 24. Pero resulta que el Congreso de la República hace una modificación al Código Penal y dice que a partir del 1 de enero del año 24, el robo ya no tiene 10 años, como estaba acá, sino el robo tiene 20 años de cárcel. Muy bien. Cuando él cometió el robo, en julio tenía 10 años de cárcel, lo empezaron a procesar, lo metieron a la cárcel, pero la sentencia la dictaron un año después, eso se llevó el caso. Y cuando dictan la sentencia en julio del año 24, el robo ya tiene 20 años, ya no tiene 10. ¿Por qué? Porque el 1 de enero empieza esta de 20. La pregunta es, ¿cuánto le ponen? ¿10 años o 20 años? 10 años. ¿Por qué? Entonces yo les pregunto, ¿es posible aplicar una ley que ya está abrogada, que ya no existe?
ya fue abrogada el 31 de diciembre. ¿Es posible aplicarla? Materia penal, ¿Cómo se llama eso? Ultraactividad. ¿Cómo? ¿Sí? Eso se llama ultraactividad de la ley penal. Ahora, para que se les quede, por eso les decía, ojo, un chivo, ultraactividad porque viene de ultratumba. Así ya no se les olvida nunca. Viene de ultratumba, ultraactividad, ya está muerta. Pero aún así la van a aplicar. ¿Por qué? Porque es penal y favorece a la Esa es la ultraactividad. Ahora bien, sí. Digamos, entonces, en este caso, un buen abogado penalista puede buscar leyes anteriores que puedan favorecer a su patrocinado. Claro. Entonces, Ahora venimos con esto. Por la pregunta que usted hace, rapidito, hay una discusión en la doctrina si la ley penal supera lo que es la cosa juzgada. La cosa juzgada es cuando ya se ha dictado sentencia y ya no hay recurso pendiente. Por ejemplo, este sujeto fue condenado, un sujeto a 10 años de cárcel, en el año 23, o en el año, pongámosle, en el año 1918, 10 años de cárcel. O sea que para ahorita el 24 él ya llevaba 18, 19, 20, 24, 6 años. Todavía le faltan 4. Pero resulta que ahora el Congreso dice que la ley penal, cambia la ley penal y el robo ya no tiene los 10 años, sino le pone 5 años de cárcel. Pero cuando le pone 5 años, la sentencia ya está dictada. Él ya está cumpliendo condena. Ya está cumpliendo, ya está, mire, yo ya está cumpliendo, ya no falta ningún recurso, hay cosas juzgadas. Pero a mí me pusieron 10 años, pero resulta, qué suerte la que tuvieron los que roben de enero en adelante, porque él tuviera solo 5, no. También a él se le impone. ¿Cómo se llama eso? Retroactividad. La ley la están para atrás. Porque, claro, retrotrayendo, están para atrás. ¿Por qué? Porque es materia penal y favorece al reo, aun y cuando haya cosa juzgada. La pregunta es, ¿comprendieron el tema? ¿Están seguros? Hoy sí. El jueves 18 de abril les pongo el caso. ¿Cuántos puntos va a dar el segundo proceso? 30 puntos más de cada proceso. No, 40.